Oficiales de inteligencia naval japonesa permanecen en silencio absoluto mientras observan informes de combate desconcertantes que llegan sin parar desde las Islas Salomón. Los testimonios coinciden de forma inquietante, aunque proceden de tripulaciones distintas y de buques separados por millas de océano. En Cabo Esperanza y frente a Guadalcanal, marineros experimentados juran haber presenciado algo que desafía toda lógica naval conocida. Describen a un crucero ligero estadounidense envuelto en destellos continuos, disparando sin pausa, como si una línea sólida de fuego recorriera toda su cubierta de proa a popa. No hablan de salvas aisladas ni de intercambios breves, sino de un auténtico muro luminoso que parecía no agotarse nunca. En el fondo del mar, varios de los buques más valiosos de la Marina Imperial yacen ahora destrozados, convertidos en silenciosas tumbas de acero. Todos habrían sido víctimas de ese mismo fenómeno inexplicable. Los cálculos preliminares sugieren que aquel crucero disparó más de 1.500 proyectiles en menos de una hora, una cifra que provoca miradas de incredulidad y un escalofrío colectivo entre los oficiales japoneses. Para ellos, aquello resulta sencillamente imposible. Ningún cañón naval puede recargarse, apuntarse y dispararse a semejante velocidad de manera sostenida. El ritmo máximo logrado por sus propias tripulaciones apenas alcanza la mitad de esa cadencia infernal. La idea de que los estadounidenses hayan superado ese límite hace que el color desaparezca de los rostros más curtidos. Algunos murmuran teorías inquietantes, convencidos de que los norteamericanos han creado una especie de ametralladora naval de 6 pulgadas, algo que rompe por completo las reglas de la artillería marítima. Otros temen que se trate de un avance aún más letal, un salto tecnológico que podría cambiar el equilibrio de poder en el Pacífico. Ese temor tiene un nombre, aunque todavía pocos lo pronuncian en voz alta. Años antes de aquellos informes, en diciembre de 1936, en los astilleros navales de Nueva York, se colocó la quilla de un buque destinado a convertirse en leyenda. Así comenzó la historia del USS Helena, el noveno y último crucero ligero de la clase Brooklyn. Su existencia, concebida inicialmente como una respuesta creativa a las limitaciones impuestas por tratados internacionales, pronto demostraría que la innovación y el entrenamiento podían transformar un simple diseño en un arma capaz de sembrar el pánico, incluso entre los estrategas más experimentados. Mirad el vídeo hasta el final y escribid en los comentarios qué pensáis de esta historia, porque lo que ocurrió después superó cualquier expectativa imaginable. Mirad el vídeo hasta el final, suscribíos al canal, dejad vuestro like y compartid en los comentarios qué pensáis sobre esta historia, porque vuestra opinión es clave para entender cómo estos acontecimientos siguen resonando hasta hoy. El nacimiento del USS Helena no puede comprenderse sin el contexto tenso de los años previos a la guerra, cuando las grandes potencias intentaban frenar la carrera armamentística sin dejar de prepararse para un conflicto inevitable. El Tratado Naval de Londres de 1930 impuso límites estrictos a los cruceros, prohibiendo el uso de cañones de 8 pulgadas y fijando el desplazamiento máximo en 10.000 toneladas. Para muchas marinas del mundo aquello supuso una restricción peligrosa, pero para los diseñadores navales estadounidenses fue una oportunidad inesperada. En lugar de ver el tratado como una debilidad, los ingenieros navales lo interpretaron como una invitación a innovar. Un buque más ligero podía ser más rápido, más maniobrable y, sobre todo, capaz de concentrar una potencia de fuego devastadora si se optimizaba cada detalle. En vez de montar pocos cañones pesados, la nueva doctrina apostaba por un mayor número de piezas de 6 pulgadas, capaces de disparar con mayor rapidez y mantener al enemigo bajo un fuego constante y preciso. La idea inicial contemplaba 12 cañones principales, pero la situación en el Pacífico evolucionaba con rapidez. Los servicios de inteligencia estadounidenses seguían de cerca los avances de la Marina Imperial japonesa, que ya trabajaba en sus nuevos cruceros de la clase Mogami.
Los rumores indicaban que estos buques no llevarían 12, sino 15 cañones de 6 pulgadas, lo que les daría una clara ventaja en un enfrentamiento directo. En un clima de rivalidad creciente, Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar quedar en desventaja. La respuesta fue inmediata y decisiva. El diseño de los cruceros de la clase Brooklyn se modificó para igualar y superar la potencia de fuego prevista en los Mogami. Así, cuando el Helena fue completado, se convirtió en un buque extraordinario para su categoría. Con una eslora de 607 pies, podía albergar 5 torretas triples, 3 a proa y 2 a popa, dispuestas en un esquema escalonado que permitía amplios arcos de tiro y una flexibilidad táctica excepcional. Cuando el USS Helena fue oficialmente comisionado en septiembre de 1939, no era simplemente otro crucero ligero más. Era la materialización de una nueva filosofía naval, un barco diseñado para dominar el combate mediante velocidad, coordinación y una cadencia de fuego que muy pronto asombraría tanto a aliados como a enemigos. La verdadera diferencia del USS Helena no residía solo en el número de cañones, sino en la forma en que su tripulación aprendió a utilizarlos. Sus 15 piezas principales de 6 pulgadas, distribuidas en 5 torretas triples, estaban concebidas para funcionar como un único sistema perfectamente sincronizado. El diseño escalonado de las torretas permitía campos de tiro superpuestos, lo que daba al buque la capacidad de concentrar una tormenta de proyectiles en casi cualquier dirección. Cada obús perforante, con un peso de 130 libras, podía alcanzar blancos situados a más de 15 millas, y lo hacía a una cadencia que pocos creían posible en un buque de guerra. Desde el primer día, los artilleros del Helena se sometieron a un entrenamiento implacable. Las dotaciones de las torretas trabajaban como si formaran parte de una línea de montaje industrial, donde cada movimiento estaba calculado y ensayado hasta la extenuación. La recarga, el apuntado y el disparo se realizaban con una precisión casi mecánica, manteniendo un ritmo de hasta 10 disparos por minuto por cañón. Con el tiempo, esta disciplina extrema transformó las cubiertas de artillería en una auténtica fábrica de destrucción controlada. La fama del Helena empezó a crecer incluso antes de entrar en combate. Observadores enemigos y aliados, incapaces de creer que cañones navales convencionales pudieran sostener semejante volumen de fuego, comenzaron a difundir rumores exagerados. Así nació el apodo que acompañaría al crucero durante toda la guerra, el de Machine Gun Cruiser, convencidos de que debía de portar algún tipo de armamento automático secreto. A esta potencia principal se sumaba un sólido armamento secundario. 8 cañones de 5 pulgadas, capaces de enfrentarse tanto a blancos de superficie como a aeronaves, reforzaban su defensa, junto a una batería antiaérea de ametralladoras de medio pulgada, destinada a crear un muro de fuego contra ataques a baja altura. Bajo cubierta, 4 turbinas Parsons generaban 100.000 caballos de potencia, impulsando al Helena a una velocidad de 32 nudos, superior incluso a la de muchos destructores. Tras completar su crucero de pruebas y los ejercicios iniciales, el Helena fue destinado a Pearl Harbor en octubre de 1940. Durante más de un año, su tripulación de 888 hombres realizó maniobras tácticas y prácticas de tiro en aguas hawaianas, sin sospechar que aquel entrenamiento incesante sería puesto a prueba de la forma más brutal e inesperada. La madrugada del 7 de diciembre de 1941 comenzó para el USS Helena como cualquier otro día de rutina en Pearl Harbor. El crucero se encontraba amarrado en el muelle 1010 de la isla Ford, ocupando el puesto que normalmente correspondía al acorazado USS Pennsylvania, que en ese momento estaba en dique seco para mantenimiento. A su costado de estribor se hallaba el minador Oglala, asegurado firmemente mediante amarras. Nada en el ambiente sugería que, en cuestión de minutos, aquel puerto tranquilo se convertiría en un infierno de fuego y explosiones. Poco antes de las 8 de la mañana, el marinero señalero de primera clase C.A. Flood
detectó formaciones de aeronaves aproximándose sobre la isla Ford a una altura aproximada de 4.000 pies. Flood había servido previamente en la estación asiática y reconoció de inmediato las siluetas de los aviones enemigos. Sin perder un segundo, alertó al alférez William W. Jones, oficial de guardia en ese momento. La reacción fue inmediata y decisiva. Jones activó la alarma general y transmitió el aviso por el sistema de megafonía del buque, ordenando a toda la tripulación ocupar sus puestos de combate y preparar munición real. Apenas habían pasado 3 minutos desde que las primeras bombas impactaron en la isla Ford, cuando un bombardero torpedero Nakajima modelo B-5N, conocido como Kite, se lanzó a baja altura sobre el puerto. El Helena, debido a su posición y tamaño, se había convertido sin saberlo en un objetivo prioritario. El avión enemigo liberó un torpedo tipo 91 especialmente modificado, que pasó por debajo del casco del Oglala y se incrustó violentamente en el costado de estribor del Helena, a la altura del Cuaderna 75, casi en el centro del buque y a 18 pies por debajo de la línea de flotación. La detonación fue devastadora. Una enorme columna de agua y combustible se elevó por los aires mientras la sala de máquinas de proa y una de las salas de calderas se inundaban de forma instantánea. El impacto se produjo cuando muchos tripulantes aún corrían hacia sus puestos, atrapando a varios en compartimentos que quedaron sumidos en la oscuridad total tras la rotura de los cables eléctricos. A pesar del caos, el jefe de fogoneros Westbrook reaccionó sin vacilar, avanzando entre agua y aceite hasta el pecho para recuperar piezas críticas de las calderas, una acción que resultaría vital para la supervivencia del buque. Mientras tanto, en la sala de trazado se desataron varios incendios eléctricos provocados por cortocircuitos, pero los equipos de control de daños actuaron con rapidez y lograron sofocarlos antes de que se propagaran. A pesar de las graves averías sufridas, el Helena seguía vivo y dispuesto a luchar, demostrando que el entrenamiento previo no había sido en vano. Durante la siguiente hora y 20 minutos tras el impacto del torpedo, el USS Helena se transformó en un auténtico bastión defensivo dentro del caos de Pearl Harbor. A pesar de las inundaciones y los daños estructurales, sus artilleros actuaron con una disciplina impresionante. Desde sus cañones de 5 pulgadas, el crucero disparó aproximadamente 375 granadas contra los aviones atacantes, mientras que las piezas antiaéreas de 1,1 pulgadas lanzaron cerca de 3.000 proyectiles, acompañadas por unas 5.000 rondas de ametralladoras de calibre 50. El cielo sobre el puerto se llenó de trazadoras y explosiones, creando una cortina de fuego que obligó a varios bombarderos enemigos a romper sus ataques. Cuando los bloqueos de los pañoles de munición amenazaron con ralentizar el suministro, la tripulación actuó sin dudarlo. A golpes de martillo, los marineros forzaron las cerraduras para mantener el flujo constante de proyectiles hacia las baterías, conscientes de que cada segundo contaba. Al mismo tiempo, el minador Oglala, debilitado por la onda expansiva del torpedo que había golpeado al Helena, comenzó a inundarse de forma irremediable. 3 hombres del Helena nadaron hasta el buque dañado para ayudar a manejar las amarras, y tras cumplir su misión, regresaron nadando justo antes de que el Oglala volcara y se perdiera. Lejos de limitarse a su propia defensa, el Helena asumió un papel crucial como centro logístico improvisado. Compartió sus reservas de munición con otros buques gravemente dañados, enviando 25.000 cartuchos de calibre 50 al acorazado California, junto con máquinas para encintar munición y miles de eslabones de repuesto. Incluso se suministró munición a posiciones antiaéreas instaladas en edificios cercanos del astillero naval, convirtiendo al crucero en un auténtico depósito flotante en medio del ataque. La intensidad del fuego antiaéreo del Helena fue tal que varias formaciones japonesas optaron por retirarse antes de enfrentarse a su barrera de proyectiles. De manera oficial, al buque se le acreditó el derribo de 6 aeronaves enemigas, una cifra superada únicamente por algunos acorazados presentes en el puerto. Sin embargo, el precio fue elevado.
26 tripulantes perdieron la vida en la explosión inicial del torpedo, y 5 más fallecieron posteriormente a causa de sus heridas, mientras el Oglala se hundía como otra víctima silenciosa del ataque. Aún así, el USS Helena había sobrevivido y había demostrado que un fuego rápido y preciso podía marcar la diferencia incluso ante un ataque sorpresa perfectamente coordinado. 2 días después del ataque a Pearl Harbor, el USS Helena fue trasladado con extremo cuidado al dique seco número 2 para realizar reparaciones de emergencia. El enorme boquete abierto por el torpedo en su costado de estribor fue cubierto provisionalmente con planchas de acero soldadas a toda prisa. Un trabajo realizado contrarreloj para devolver al buque la flotabilidad y permitirle navegar fuera de Hawái. El 31 de diciembre, tras semanas de esfuerzos ininterrumpidos, el Helena volvió a flotar. Pero la Armada tenía planes mucho más ambiciosos que una simple reparación temporal. El 13 de enero de 1942, el crucero llegó al astillero naval de Mare Island, cerca de San Francisco. Allí, lejos de las amenazas inmediatas del Pacífico Central, el Helena fue sometido a una modernización profunda que cambiaría para siempre su forma de combatir. Se le instalaron los sistemas de radar más avanzados que la Marina de los Estados Unidos había desplegado hasta ese momento, convirtiéndolo en una auténtica plataforma experimental para el futuro de la guerra naval. Entre estas mejoras destacaba el radar de búsqueda de superficie SG, capaz de detectar buques enemigos a grandes distancias, incluso en completa oscuridad, y el radar de búsqueda aérea SC, diseñado para alertar de ataques desde el aire con mayor antelación. Aún más revolucionarios fueron los radares de control de tiro FC y FD, que permitían dirigir los cañones principales y secundarios sin necesidad de contacto visual directo con el objetivo. Por primera vez, un crucero podía apuntar y disparar con precisión guiado únicamente por ecos electrónicos. Con estas innovaciones, el USS Helena se transformó en algo más que un simple buque de guerra. Se convirtió en un prototipo viviente de una nueva doctrina naval, en la que la noche y el mal tiempo ya no ofrecían protección al enemigo. Ahora, un barco bien equipado y correctamente entrenado podía detectar, seguir y destruir a sus adversarios, antes incluso de ser visto. Para su tripulación, esta transformación supuso un nuevo periodo de entrenamiento intenso. Los operadores de radar, los oficiales de tiro y los artilleros aprendieron a confiar en pantallas y señales abstractas en lugar de en la vista directa, una adaptación psicológica tan importante como la técnica. Cuando el Helena abandonó Mare Island, ya no era solo el Machine Gun Cruiser, sino un arma diseñada para dominar combates nocturnos. En octubre de 1942, completamente modernizado y con su tripulación curtida por meses de preparación, el USS Helena regresó al Pacífico Sur, listo para enfrentarse a un enemigo que aún no comprendía del todo el alcance de esta nueva forma de guerra. En octubre de 1942, el USS Helena volvió a entrar en combate en las aguas oscuras y traicioneras alrededor de Guadalcanal. La isla se había convertido en el centro de una lucha brutal por el control del Pacífico Sur. Y durante la noche, los japoneses dominaban el mar mediante rápidas incursiones de destructores, conocidas como el llamado Expreso de Tokio. Para proteger a las fuerzas estadounidenses en tierra, la Marina organizó una fuerza de intercepción bajo el mando del contraalmirante Norman Scott. La noche del 11 de octubre, aviones de reconocimiento estadounidenses detectaron una formación japonesa avanzando hacia el sur. El contraalmirante Aritomo Goto encabezaba la fuerza enemiga con 3 cruceros pesados y 2 destructores, con la misión de bombardear el aeródromo Henderson Field. Scott zarpó para interceptarlos con 4 cruceros, entre ellos el Helena, y 5 destructores, avanzando en fila única a través de la oscuridad total. Por una combinación de maniobras y pura casualidad, la fuerza estadounidense se colocó en una posición táctica clásica conocida como cruzar la T,
que permitía concentrar el fuego sobre la vanguardia enemiga. Sin embargo, el buque insignia de Scott, el USS San Francisco, carecía del radar avanzado del Helena. A las 11:25 de la noche, los operadores de radar del Helena detectaron la formación japonesa a una distancia de 27.700 yardas, más de 13 millas náuticas, mientras otros buques seguían prácticamente ciegos. Durante los minutos siguientes, el Helena siguió cada movimiento del enemigo con precisión electrónica. A las 11:45, los barcos japoneses estaban ya a unas 5.000 yardas, tan cerca que los vigías podían distinguir sus siluetas contra la negrura del mar. El capitán Gilbert Hoover solicitó autorización para abrir fuego mediante la señal estándar conocida como Interrogatory Roger. La respuesta de Scott, un simple Roger de confirmación, fue interpretada como permiso para atacar. A las 11:46, los 15 cañones de 6 pulgadas del Helena estallaron en una salva cegadora, seguidos de proyectiles iluminantes disparados por sus cañones de 5 pulgadas. Los japoneses quedaron completamente sorprendidos. En cuestión de segundos, el combate nocturno se transformó en un infierno de explosiones, y el Helena comenzó a cambiar de blanco con una rapidez que dejó atónitos incluso a sus aliados. A medida que la batalla en Cape Esperance se intensificaba, el USS Helena demostró por qué su modernización había sido tan crucial. Su plataforma de radares de control de tiro, revolucionaria para la época, le permitió apuntar y disparar con precisión absoluta, incluso en la completa oscuridad de la noche. Mientras otros barcos necesitaban proyectiles iluminantes o focos para localizar al enemigo, exponiéndose al fuego japonés, el Helena operaba con una eficiencia letal, golpeando objetivos que sus compañeros apenas podían detectar. El primer blanco en caer fue el crucero pesado Furutaka. La rapidez y precisión del fuego de Helena provocó que el buque japonés ardiera en llamas y comenzara a hundirse, causando sorpresa y confusión entre la formación enemiga. Acto seguido, los artilleros del Helena fijaron su atención en el destructor Fubuki, al que enviaron al fondo del mar con disparos concentrados. Además, su intervención fue determinante para dañar gravemente al buque insignia de Goto, el crucero Aoba, reduciendo drásticamente la coordinación de la flota japonesa durante la noche. Una ventaja inesperada surgió de la destrucción de la plataforma de reflectores del Helena en los primeros minutos de combate. Mientras otros barcos eran blancos fáciles cuando encendían sus luces de señalización, el Helena se mantuvo invisible a ojos del enemigo, confiando completamente en la tecnología del radar. Como observó William Jones, oficial a bordo, cada vez que un barco encendía sus reflectores, todos le disparaban. Como la plataforma del Helena fue destruida al inicio, no nos vimos tentados a usar luces. Operábamos en completa oscuridad, y aún así alcanzábamos nuestros objetivos con precisión. Durante los 38 minutos siguientes, el Helena maniobró entre barcos en llamas, controlando la situación táctica mediante el radar, mientras otros disparaban a ciegas en el humo y la penumbra. Al final del enfrentamiento, el crucero emergió prácticamente intacto, habiendo recibido solo 5 impactos menores que causaron daños insignificantes y la pérdida de un solo hombre de su tripulación. La victoria en Cape Esperance no solo elevó la moral de la Marina de los Estados Unidos tras el desastre de Savo Island, sino que también demostró que la combinación de innovación tecnológica y cadencia de fuego podía superar la experiencia japonesa en combates nocturnos. Tras la victoria en Cape Esperance, el USS Helena continuó desempeñando un papel crucial en la campaña de Guadalcanal. Un mes más tarde, la noche del 12 de noviembre, los japoneses lanzaron un intento más ambicioso de recuperar el aeródromo Henderson Field. La fuerza de bombardeo enemiga incluía 2 acorazados rápidos, Hiei y Kirishima, cargados con proyectiles especiales diseñados para destruir la pista y los aviones estacionados. Frente a ellos, el contraalmirante Daniel Callaghan reunió una fuerza improvisada, en la que el Helena se situó estratégicamente en la retaguardia,
confiando en sus radares para detectar al enemigo antes que cualquier otro buque. A la 1:24 de la madrugada del 13 de noviembre, los operadores del Helena localizaron la fuerza japonesa a 27.100 yardas, más de 13 millas náuticas. Mientras el resto de la flota avanzaba casi a ciegas, el Helena seguía cada movimiento enemigo con precisión quirúrgica. La confusión reinó entre los barcos estadounidenses. Callaghan no era consciente de la proximidad de los buques japoneses, y la batalla comenzó a distancias de combate muy cortas, donde la coordinación dependía casi únicamente del radar del Helena. Durante los siguientes minutos, el Helena se enfrentó a destructores como el Akatsuki, cuya artillería y reflectores fueron rápidamente neutralizados. Luego continuó con el Amatsukase, dañándolo con varios impactos antes de reducir la cadencia de fuego para evitar disparar sobre el San Francisco, que se interponía en su línea de tiro. Más tarde, los destructores Asagumo, Murasame y Samidare entraron en la refriega. El Helena alcanzó la sala de calderas del Murasame y prendió fuego al Samidare, demostrando nuevamente la precisión de su radar y la efectividad de su artillería en la oscuridad. Al final de los 38 minutos de combates intensos, el Helena emergió relativamente indemne, habiendo recibido solo 5 impactos menores que no comprometieron significativamente su estructura, y con la pérdida de un solo hombre. Sin embargo, la flota estadounidense sufrió enormes bajas. Los almirantes Callaghan y Scott murieron, y varios cruceros ligeros y destructores fueron hundidos o quedaron gravemente dañados. El capitán Gilbert Hoover, comandante del Helena, se convirtió en el oficial de mayor rango superviviente, liderando la retirada hacia el sureste junto a los barcos restantes. Poco después, la tragedia alcanzó al USS Juno. Mientras el Helena observaba desde la distancia, un torpedo japonés impactó la proa del buque, detonando su pañol de proa. La explosión fue tan violenta que un cañón de 5 pulgadas salió volando por los aires y cayó al agua cerca del Helena, mientras olas de destrucción y humo envolvían la escena. La tripulación del Helena presenció impotente cómo cientos de compañeros quedaron atrapados en aguas infestadas de tiburones, y solo 10 sobrevivieron de los 697 hombres. El capitán Hoover, exhausto y consciente del peligro, decidió continuar la retirada, priorizando la preservación del resto de la flota. Tras la tragedia de Juno, la supervivencia de los hombres del USS Helena se convirtió en prioridad absoluta. Muchos de ellos se aferraron a los restos flotantes del crucero o a balsas improvisadas, mientras las corrientes del Pacífico los arrastraban hacia las islas del archipiélago de las Salomón. Las condiciones eran extremas. El sol abrasador durante el día, temperaturas gélidas por la noche, hambre, sed y la constante amenaza de tiburones. Sin embargo, no estaban completamente solos. Los habitantes de Bella la Bella, una de las islas ocupadas por fuerzas japonesas, habían observado la batalla desde sus aldeas y comenzaron a rescatar y ocultar a los exhaustos marineros estadounidenses, guiándolos a través de la densa selva hasta campamentos secretos. En total, 104 sobrevivientes fueron alojados en la casa de un comerciante chino, mientras otros grupos de 51 hombres fueron escondidos en diferentes lugares seguros de la isla. Durante más de una semana, los isleños arriesgaron sus vidas para mantener a los americanos alimentados, ocultos y protegidos de las patrullas japonesas. Los Coast Watchers rápidamente enviaron radios a Guadalcanal para informar sobre la ubicación de los supervivientes, lo que permitió planear una operación de rescate sin precedentes. La operación de evacuación se realizó el 15 de julio bajo cobertura de la noche. 8 destructores escoltaron a 2 transportes hasta la isla, mientras 4 buques se colocaban estratégicamente para bloquear cualquier interferencia japonesa. Las balsas y pequeñas embarcaciones trasladaron a los hombres hasta los transportes, incluyendo a algunos comerciantes chinos y sus familias que habían colaborado en el escondite de los supervivientes. La operación fue un éxito total. Los 165 supervivientes fueron evacuados sin pérdidas.
asegurando que todos regresaran a líneas estadounidenses, junto con un piloto americano derribado y un piloto japonés capturado. De regreso a Tulagi, los sobrevivientes se reunieron con sus compañeros rescatados en la noche del hundimiento. Por sus acciones excepcionales durante las batallas de Cape Esperance, Guadalcanal y Kula Gulf, el USS Helena recibió la Navy Unit Commendation, reconociendo su extraordinario desempeño y el heroísmo de su tripulación. Por 75 años, el lugar exacto donde descansaba el Helena permaneció desconocido hasta que, el 11 de abril de 2018, el multimillonario filántropo Paul Allen localizó los restos mediante el buque de investigación R.B. Petrel, durante una expedición para hallar los barcos perdidos en la campaña de las Islas Salomón. El crucero yacía en 2 secciones a una profundidad de 2.820 pies, con su número de casco 50, claramente visible. El equipo de Allen confirmó la identidad del Helena mediante las características únicas que lo habían hecho tan temido: 5 torretas triples que le valieron el apodo de Machine Gun Cruiser. En total, el Helena había disparado 10.639 rondas en combate, un récord absoluto en la historia de la Marina estadounidense. Hoy, un memorial en Helena, Montana, honra tanto al crucero como a los hombres que sirvieron a bordo, recordando para siempre su valentía y sacrificio en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. No olvides suscribirte al canal, dar like y compartir tus pensamientos sobre este video en los comentarios. Tu opinión es muy importante, y queremos saber qué te ha parecido esta increíble historia de heroísmo naval.